acusación que impacta de manera directa al gobierno nacional y que tiene que ver con la presunción de desmantelar el programa de cardiopatías congénitas, pero además de echar a los especialistas. Pero el oficialismo lo niega. Ese programa logró reducir la lista de espera quirúrgica a 0 y una sobrevida del 95%. Para hablar sobre cuál es la situación, estamos en comunicación con Pablo Yedlin, que es diputado de Unión por la Patria. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? El gusto de verlos. Bien, ¿es una medida definitiva o se puede detener, digamos? No, yo espero que se pueda detener, digamos. Tampoco hay una medida formal. Lo que ha habido es, primero, durante todos estos 2 años de gestión, una disminución progresiva en los recursos que este programa lleva adelante. Eso ha ocurrido con todos los programas de salud, digamos, no es exclusividad del programa de cardiopatías congénitas, pero en el último año todos los centros quirúrgicos no han recibido ni equipamiento, que era habitual que sí lo recibieran, ni tampoco el pago por las cirugías que se hacían a toda la red, que era el sistema por el cual esta red virtuosa que se creó en el año 2008 funcionaba, tampoco lo recibieron. Con lo cual era un programa que, como tantos otros programas nacionales, iba poco a poco dejándose sin respuesta, ¿no? Esto hay que entender cuál es la importancia de las causas de mortalidad infantil. La primera es la prematurez, el nacer antes de tiempo. La segunda son las malformaciones congénitas, y dentro de las malformaciones congénitas, las más comunes y las que mejor solución tienen son las cardiopatías congénitas. Se calcula que 1 cada 100 chicos que nacen tienen alguna cardiopatía congénita, y la mitad de estos necesitan una cirugía en los primeros meses de vida. Esto en algún momento en la Argentina, cuando teníamos 700.000 niños nacidos por año, eran casi 7.000 chicos. Estos eran los números cuando hicimos la ley. Hoy esta realidad cambió drásticamente, son mucho menos, serán 4.000, 4.500 chicos que nacen con cardiopatía congénita, y de estos la mitad requieren una cirugía. Diputado. El tema es que la cirugía, sí. Hay una cuestión que nos preocupa mucho y que tiene que ver con que el programa era eficaz porque salvaba vidas. ¿Qué ocurre cuando ese programa no se está ejecutando y qué pasa con la sobrevida de los bebés o de las mamás incluso que se encuentran frente a esta patología? Definitivamente la mayoría de las cardiopatías congénitas requieren una solución quirúrgica, y si no, en eso se le va la vida al niño en esta posibilidad, ¿no? Muchas madres pueden ser diagnosticadas de cardiopatías congénitas aún cuando están en el embarazo, y esas mamás lo mejor es trasladarlas para que el bebé ya nazca en algún centro que tenga la complejidad suficiente para operar. Hasta el año 2008, cada centro de la Argentina hacía lo que podía en cirugía cardiovascular, y la mayoría de los niños con esta patología en el sector público tenían que ser sí o sí trasladados al Hospital Garrahan. Desde el año 2008 empieza a armarse este programa nacional que lo que hace fue generar nodos de complejidad menor que el Garrahan en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, para que los chicos con patologías cardiovasculares de no alta o de no tan alta complejidad puedan resolverse en estos nodos. El programa los equipó, el programa generó las capacitaciones para el recurso humano, y desde el año 2008 hasta el 2023 se trabajó sin ley. En el 2023, a propuesta del bloque radical de la Cámara de Diputados, se generó una ley. Esta ley tuvo amplísima adhesión, diría yo que solamente 2 diputados, Milei y Villarroel, no lo votaron en la Cámara de Diputados. Después en el Senado salió por absoluta unanimidad. Y este proyecto básicamente de ley, esta ley, digamos, que es ley en la Argentina, lo que hace es garantizar que este programa siga existiendo. El gran mérito del programa es que genera en las provincias nodos de complejidad que, digamos, de alguna manera quitan presión al Garrahan para que el Garrahan se ocupe de los casos más graves. Si todas las cardiopatías terminan yendo al Garrahan, entonces los casos más graves empiezan en la lista de espera de los casos menos graves. Y esto lo que va a generar es que la eficacia que este programa tiene disminuya. Lo que pasó a fin de este año, más allá de que, como les digo, durante todo el año pasado los recursos para el programa no fluyeron a las provincias, lo que pasó fue que se decidió no renovarle el contrato a quienes eran los médicos claves de esta red, porque eran quienes recibían los llamados
y organizaban las derivaciones. Y esto generó que otro tanto o más de médicos renunciaran en solidaridad a esas renuncias, a esos despidos, digamos. Entonces, pone en riesgo el programa absolutamente, porque quedamos sin quien coordine el programa y no vemos voluntades del gobierno nacional de que este programa sea lo exitoso que es, porque lo ha demostrado durante todo el año. Si esto ocurriera con otro gobierno, quizá uno podría decir, bueno, ha sido un error, se va a subsanar, pero nos da muchísima preocupación de verdad y esperemos que sea un error transitorio. No hay ninguna justificación fiscal para que 3 sueldos de 3 médicos que hacían la coordinación sean los culpables de que semejante programa exitoso deje de funcionar en la Argentina. Es lo que le iba a preguntar, diputado. A la luz de su explicación, el programa tiene más valor que precio. Y la pregunta iba a ser, bueno, ¿y cuánto se ahorra el Estado desmantelando este programa? Mira, la verdad es que debe ser ridículo, inclusive vergonzante, saber cuánto ganaban estos médicos con la tarea tan importante que realizaban. Pero mejor ni saberlo, porque sabemos lo que ha pasado con los salarios en el sector público. Pero hay gente que antepone digamos, el trabajo de 15 años a por ahí quizá poder ganarlos en otro lugar. No es por el salario que los médicos están, digamos, renunciando o poniendo esto en tela, es para sostener el programa. Es decir, este programa llegó a tener hasta una ley para que no pasen estas cosas y sin embargo igual suceden, pero que nos está pasando lo mismo con el programa de VIH, nos pasa lo mismo con el programa de tuberculosis, con el programa ENIA contra el embarazo no intencionado adolescente, con el programa de salud sexual y procreación responsable. El gobierno nacional ha decidido desentenderse de la salud pública y con una excusa constitucional decir que cada provincia se encargue de la salud de su gente. Eso puede tener alguna lógica en la Constitución de 1853, a mi manera de ver, no lo tiene en la Constitución del 94, pero de todas maneras, más allá de lo importante es que las cosas no se pueden tomar entre Navidad y Año Nuevo y tomar decisiones de cambio en programas tan importantes sin por lo menos preparar al sistema para que si va a cambiar la regla, si no vamos a tener una coordinación a nivel nacional, por lo menos nos pongamos de acuerdo los ministros de salud de las provincias, los cirujanos cardiovasculares, para que ningún chico, nacen aproximadamente hoy 12 chicos con cardiopatía congénita por día en la Argentina. O sea, es un permanente de nacer. Es un permanente de tener que dar esta respuesta. No podemos nosotros pasar el verano esperando que esto se resuelva de alguna manera. Diputado, Pablo Yedlin es diputado nacional, un hombre del PJ de la provincia de Tucumán, pero también es médico, un médico que ha seguido todo el sistema de salud pública de una manera muy, muy importante. Lo ha hecho como presidente de la comisión hasta el año pasado. En este momento de sesiones extraordinarias no está constituida todavía la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sabemos que mañana el ministro del Interior, Diego Santilli, comienza una gira donde tiene como objetivo entrevistarse con 10 gobernadores. En estos momentos donde la Casa Rosada necesita tanto del voto y del diálogo con los gobernadores, ¿puede existir una puerta de negociación para que este programa de cardiopatías complejas, que el programa de VIH, estamos hablando del SIDA, puedan volver, que los embarazos adolescentes puedan prevenirse a través del ejercicio de este programa? ¿Puede entrar en la conversación política o a los gobernadores tampoco les interesa? Siempre es difícil para el sector salud poner en la agenda política los temas que tienen que ver con la salud. En la pandemia fue una excepción porque obviamente todo el mundo estuvo muy preocupado por ese momento, pero me parece que es una necesidad que nuestros gobernadores, además de poner el tema de la salud pública en la agenda, pongan también el de las universidades, la educación pública, las escuelas técnicas. Me parece que es fundamental no solamente hablar de los recursos, del toma y daca de determinada obra pública, de determinada votación, de determinado plan, sino establecer qué es lo que nos hizo diferente a los argentinos. A los argentinos, como país latinoamericano, nos hicieron diferentes 3 cosas. Definitivamente la clase media es la que nos hizo diferente, y la clase media nos hizo diferente porque hubo industria en la Argentina que dio empleo y porque hubo educación pública que nos preparó para ser empleados de esa, y porque hubo salud pública que nos cuidó. Esos 3 factores, el empleo producido por la industria, la educación pública en la Argentina de calidad y una salud pública de calidad, es lo que nos hizo diferentes al resto de los países de Latinoamérica y generó nuestra clase media. Este gobierno ataca puntualmente esas 3 patas de un sistema virtuoso que la Argentina tiene, y me parece que en la conversación de nuestros gobernadores
que la tienen muy complicada, yo lo sé, estas cosas debieran estar. También es muy difícil hoy ser parte de la clase media. Perdimos esa clase media de la que usted hablaba. Pero me queda una duda sobre algo que dijo usted, que eso de que las provincias se hagan cargo de la salud pertenece a la Constitución de 1853, cuando en realidad me parece que es razonable. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones. Sí, la Constitución de 1853 no delegó en la Nación estas tareas, y entonces esta es la manera de que el gobierno dice, bueno, entonces encárguense. Pero corresponde desde el 94 indudablemente al gobierno nacional un rol de rectoría. Si no, cada provincia, es imposible, vamos a volver al tema de cardiopatías congénitas, es imposible que cada provincia tenga un hospital Garrahan propio. ¿No? Además de imposible, es inviable y además es innecesario. Entonces, es un país, es una sola nación, con la constitución de todas las provincias, en donde nos organizamos para dar la mejor respuesta sanitaria. Sería ridículo creer esto. Entonces, lo que sí es virtuoso es el programa de cardiopatía congénita, porque logró esto, logró armar un sistema que ha permitido que los chicos con esta patología tan compleja tengan la atención que necesiten cuando la requieran, pero porque nos hemos organizado entre todos. Pero ahí la nación tiene un rol rector fundamental, como lo tiene en el control de calidad de medicamentos, y fentanilo lo demuestra, como lo tiene en el control de alimentos, como lo tiene en el control de importación de medicamentos e insumos médicos, como lo tiene en el trasplante de órganos, como lo tienen aquellas cosas que las leyes se las han dado, como por ejemplo la compra de vacunas. Es un país que tenía un sistema de salud que con sus altos y bajos venía funcionando. Creer que esto de un día para el otro, porque llegamos los anarquistas, vamos a dejar destruir todo y después esto va a ser muy complejo de recuperar. Por eso es que cada cosita que aparece intentamos marcarlas para intentar tener algún diálogo con el gobierno y que las cosas no avancen más. Diputado Pablo Yeldin, doctor, muchísimas gracias, un gusto. Gracias y el gusto de verlos. Buenas noches.